Mural, rótulo o graffiti. Son tres términos que me gustaría definir en este video porque basado en mi experiencia, algunos clientes o algunas personas o algunos artistas o algunas personas que se dedican al oficio no tenemos claro para qué sirven, cuál es la diferencia y qué los caracteriza. Porque las tres formas de expresión son pintura sobre un muro, existen ciertos puntos que los hacen diferente entre ellos y creo que vale la pena hacer una distinción al respecto. Cuando tú te acercas a pedir un servicio de pintura, no sabes realmente qué es lo que necesitas y aquí quizás puedas salir con la información necesaria para que puedas acercarte a tu rotulista de confianza, a ese artista que llevas tiempo siguiéndole la huella o a un grafitero que anda ahí haciendo cosas por el barrio. Así que quédate en este video porque vamos a explicar estos tres conceptos. En el primer concepto tenemos el mural. Para poder comenzar a hablar de ello hay que definirlo y le vamos a pedir a ChatGPT que nos dé una definición concreta. Oye, ChatGPT, ¿me puedes ayudar con la definición de mural? Claro, un mural es una obra artística de gran formato, generalmente pintada o aplicada directamente sobre una pared o un techo, aunque también pueden usarse otros soportes. Los murales suelen tener un propósito público o simbólico y a menudo se integran en espacios urbanos para transmitir mensajes culturales, históricos o sociales. En la definición parte con el decir que es una obra artística enfocada en transmitir un mensaje que va más apegado a una idea o una emoción. Y ahí podemos entender que un mural va más enfocado en transmitir una emoción que en ser algo que venda. Aunque en diferentes momentos hemos visto que el mural también es ocupado para proyectar un concepto, como es muy común ver en estos murales de gobierno que se utiliza a los artistas para plasmar diferentes temáticas en específico y de esta forma hacer algún tipo de propaganda política gubernamental con el trabajo artístico de diferentes personas. Pero ese no es el punto. Ahora vamos a definir qué es rótulo. ¿Me puedes ayudar con la definición de rótulo? Claro, un rótulo es un letrero o inscripción visible que se coloca en un lugar público para identificar un negocio, un producto, una persona o proporcionar información. Puede ser de diversos materiales, tamaños y estilos y se usa mucho en fachadas de tiendas, edificios o espacios comerciales. El rótulo está siendo mucho más claro con el aspecto de función. A diferencia del mural, no necesita o no tiene como un elemento que sea o que evoque algún tipo de emoción. Más bien se apega a lo funcional, a lo práctico, que te diga lo que tiene que decir y listo. No te exige que tengas una emoción puesta al momento de pintar un rótulo. Simplemente se enfoca en algo comercial y en algo que sirve o funciona para vender directamente. Y esto pues lo podemos ver en distintos tipos de rótulos. Existen los rótulos que van más enfocados a eventos musicales o los rótulos, como bien lo dice la IA, que se enfocan en estos letreros de las tiendas y de este tipo de letreros que se ponen en algunas avenidas para hacer promoción de alguna casa de materiales de construcción. Y ahí es donde entra todo esto que se engloba como rótulo. Y vamos a resaltar esto. Su principal función es transmitir un mensaje directo y concreto para la persona que lo vea, sin tocar necesariamente conceptos emocionales. Creo que ahí queda bastante claro hasta el momento. Ahora hay que definir lo que sería graffiti. ¿Me puedes ayudar con la definición de graffiti? Claro, un graffiti es un tipo de arte visual que se realiza de manera pública, usualmente en espacios urbanos, usando aerosoles, marcadores o pintura. Puede incluir letras, imágenes o símbolos y suele ser una forma de expresión cultural, social o política. Rescatando un poco la definición de rótulo, también habla de letras
Y también habla del espacio público, al igual que, bueno, el mural no necesariamente. Y creo que tampoco necesariamente sería el graffiti, ni necesariamente sería el rótulo algo que se tenga que hacer en espacio público. Pero en contraste, generalmente el graffiti está pensado o está intencionado para buscarse en el espacio público, más como una herramienta de expresión directa contra el sistema, como se ha visto a lo largo de la historia. Y esto tampoco sería necesariamente el objetivo principal del graffiti, porque al igual que muchas cosas en el mundo, existen distintas formas de interpretarlo, pero principalmente el enfoque es que sea en el espacio público y que de cierta forma sea contestatario, que esté en contra o que esté manifestando algo directamente, pero desde un sentimiento o una inconformidad. Eso se acerca más a lo artístico y se aleja bastante de lo que podría ser un rótulo. Al igual que el mural y que el rótulo, el graffiti también se puede llegar a ocupar para decorar. Y eso pues tampoco sería algo malo porque sería otra forma de comunicar algo, pero siendo un poco más claros, quizás en este punto el graffiti se acerca más a lo que viene siendo un mural y entonces se va evocando más a la parte artística, alejándose de la parte comercial hasta cierto punto, porque ¿quién dice que la parte artística o sentimental no requiera un pago? Y ahí es donde entra una cosa que hay que definir y tener claro. ¿Es necesariamente el mismo costo para un mural, para un rótulo o para un graffiti? ¿Qué determinaría ese valor? Desde mi experiencia puedo decir que ese valor va determinado en primera instancia por el artista o la persona que haga el trabajo. Así bien, el rotulista pone sus precios basado en una tabla o por metros, el artista hace lo mismo basado en su experiencia o conocimiento. En este punto quizás el grafitero no tiene esas herramientas necesarias para poder ponerle un costo a su trabajo, porque como la definición lo dice un poco más claro, va más orientado a ser una herramienta que empuje una ideología política hacia algún lado. Pero cuando no es el enfoque ese y quieres venderlo, ¿quién le pone el precio a ese trabajo que haces? Siento, desde mi experiencia, una vez más lo digo, que es donde más se parece a lo artístico, dejando un poco de lado el camino del rotulista. De alguna forma un poco, pues no tan clara, el grafitero tiene estos aires artísticos que no terminan de definirse por la comodidad principalmente, pero por algunos artistas del graffiti claro que está definido y por eso los costos llegan a ser más elevados en comparación al costo de un trabajo de un rotulista. ¿Qué hace la principal diferencia? Pues el material que se ocupa. La pintura en aerosol no es barata y no necesariamente el graffiti tiene que ser hecho con pintura en aerosol, pero en su mayor parte lo es. Por ese motivo, el costo de un trabajo de artista o grafitero es más elevado por los materiales que utiliza. Y normalmente los artistas del graffiti no tienen preparación artística para poder ponerle precio a su trabajo. Entonces recurren a lo más cercano, entre comillas, que tienen, que es la forma en lo que se trabaja un rótulo. Y por eso tenemos estas confusiones de que un artista del graffiti cobra lo mismo que un rotulista. Y no es así, porque en la práctica el rótulo llega a ser más económico por la forma de aplicación de la pintura y los materiales que se ocupan, pero no se puede comparar. He encontrado muchos clientes que necesitan que les digas que tu trabajo es el mismo del valor que han cotizado frente a rotulistas
sin agraviar a nadie, que hacen el rótulo en espacios públicos para conciertos. Y estos usan algún tipo de pintura, no sé si sea cal, pero que es un poco más económico en comparación a un aerosol. Entonces ahí los costos no son los mismos. Por eso creo que vale definir un poco esto, para tener más claro cuánto puede llegarte a costar un trabajo de algún tipo, ya sea mural, rótulo o graffiti. Y desde mi punto de vista, creo que un artista que hace graffiti puede llegarte a hacer un rótulo de igual forma y poderte proyectar un mural. Solamente hay que tener claro qué es lo que necesitas para tu negocio, y si el artista o el maestro de oficio puede aplicar o ejecutar ese proyecto que necesitas, pues manos a la obra. Pero teniendo en cuenta estos pequeños puntos que estamos hablando. Para muchos maestros del oficio del rótulo llega a ser muy molesto que existan personas que no necesariamente trabajen bajo la manera en la que ellos se han criado o se han elevado o se han construido a lo largo del tiempo. Y es muy respetable, pero también hay que reconocer que el trabajo de diseño o el trabajo del graffiti es completamente distinto, y la forma en la que un artista del graffiti se educa para poder trabajar o para poder pintar es completamente diferente. ¿Por qué lo digo? Porque los artistas del graffiti realmente nacen desde un hobby. Claro, todas las personas en este mundo tenemos necesidades para comer, para transportarte, para bañarte, para hacer muchas cosas, pero el graffiti no necesariamente parte de una necesidad de sustento o necesidad primaria, es más una necesidad de expresión. Por eso es diferente, no cumple con un factor de practicidad, cumple con un factor más emocional. Por eso puede llegar a ser más caro o no. Lo determinará el artista de todas formas, pero al final la técnica también va cambiando, y eso importa mucho, al menos en el mundo del graffiti. Por eso puede llegar a ser caro, porque pintar con aerosoles no es sencillo, y parte de las herramientas principales es utilizar aerosoles. Y no tiene nada que ver con el aerógrafo. Eso quizás está más del lado de los rotulistas. Aquí hay un pleito de definiciones, pero espero que este video te haya ayudado a aclarar un poco las dudas. Déjamelo saber en los comentarios. Por mi parte ha sido todo, y quisiera dejar una conclusión final. Todos los oficios, todas las artes, todas las disciplinas son igual de valiosas y funcionales para la sociedad. Hay que tenerle respeto a cada una de ellas y entender que cada punto vale, y ninguna hace menos a una o a otra. Simplemente hay ciertas características que las hacen un poco distintas y únicas, y eso es lo que hace maravilloso a nuestro mundo. Por mi parte, ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima. Y no olvides, hay que meter los dedos a la tinta, bro.